Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente, o en su defecto Living Waters Tijuana, Jorge Valverde. Es un honor y es un placer tenerte aquí en esta finalización del primer capítulo de cómo estudiar la Biblia del pastor Greg Kedrowski, donde hemos visto los requisitos del estudio bíblico provechoso. Hablábamos de el cuarto requisito, la certidumbre de las palabras de verdad. Ya hemos hablado de la inspiración de la Escritura como parte de la certidumbre de las palabras de verdad. Hemos hablado de la preservación de la Escritura, que sin preservación no tiene sentido la inspiración. Y hoy vamos a culminar, y te felicito y te agradezco por llegar hasta aquí, que vamos a cubrir apenas el primer capítulo y cerraremos con la definición de la Escritura, que hace parte de la certidumbre de las palabras de verdad. Bueno, ¿qué es la definición de la Escritura? Vamos a lo básico, ¿no? La Escritura es el conjunto de palabras, de las palabras de Dios, que ya hablamos anteriormente. No en sí como la palabra, sino las palabras de Dios. ¿De qué consta la definición de la Escritura? Bueno, son 39 libros del Antiguo Testamento. Para mayor referencia, si quieres leer Lucas 24, 44 y 45. No es mi intención extender tanto el estudio de por qué aceptamos estos 39 libros, pero básicamente nuestro Señor Jesús siempre citó los 39 libros o hizo referencia a uno de estos 39 libros en sus sermones o en sus prédicas. No consideramos los que tienen algunas Biblias católicas, por ejemplo. Ya daré más detalle de por qué. Pero son 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, 2 de Pedro 3:15 al 16. Si lo quieres checar como referencia, que repito, Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. Entonces, la Escritura es la Biblia. Sin los libros apócrifos, que llamamos libros apócrifos, a los agregados que están en la Biblia latinoamericana, en general en las Biblias católicas, ¿no? Que digo, no es que sean malos, para mí son libros históricos, pero no inspirados. Son los libros apócrifos, esto es porque se agregaron después. Nunca fueron aceptados como autoridad ni por los judíos, ni por los cristianos de la Iglesia de Dios. Entonces vamos a ver algunos pasajes, no es la intención ahorita decir por qué esos libros no los tenemos, por qué no los consideramos inspirados, pero vamos a hablar de la definición. Vamos a ver algunos pasajes que nos van a dar un mejor entendimiento de esta definición que acabamos de dar. Mateo 21:42. Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser el ángulo, la cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, Jesús les está preguntando si nunca habían leído en las Escrituras. Te estarás preguntando en cuáles Escrituras, si precisamente Mateo aún no había sido escrito cuando Jesús dice que si nunca habían leído en las Escrituras. Bueno, vamos a ver qué Escrituras. Hechos 8:32. El pasaje de la Escritura que leía era este. Recordamos cuando se encuentra Felipe. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Así no abrió su boca. Disculpen, algunos me han regañado de que me la paso tomando agua o té mientras hago estos estudios, pero la verdad que no sé por qué se me reseca muy rápido la boca. El pasaje de la Escritura que leía, entonces veamos de nuevo, Hechos 8:32 dice que esta persona estaba leyendo un pasaje de la Escritura. ¿De cuál Escritura? La Escritura es algo que usted puede leer según estos pasajes. No es algo que como ya vimos, no es algo que se le dejó únicamente a los pastores, únicamente a los sacerdotes. No, estimado hermano, si ves la historia de la iglesia, muchos hombres murieron precisamente para que tú tengas hoy ese derecho de poder leer la Escritura en tu casa. Es un privilegio que no muchos pudieron ver. Es un privilegio que gracias a la Reforma podemos hoy disfrutar, pero la Escritura, como decía, es algo que puedes leer. Puedes buscar Marcos 12:10, Lucas 24:27, versículo también 32, para mayor referencia. Entonces, la Escritura es algo que puedes tener en tu mano, es algo que puedes ver,
es algo que puedes leer en un idioma que entiendas, ¿no? También muchos misioneros murieron, como Guillermo Carey, entre otros, que murieron precisamente por hacer estas dedicaron su vida para hacer estas traducciones a idiomas nativos, para que las personas pudieran leer en su idioma. Entonces, de verdad, no menosprecies el hecho de que hoy puedes tener una Biblia en tu idioma y leerla. La escritura también es algo que se puede escudriñar, o sea, algo en lo que no solo es por encima. Tú quieres entender, quieres desmenuzar. En México hacemos tacos, ¿no? De tacos dorados. No sé si estés muy relacionado con la gastronomía mexicana, pero ¿qué haces con la carne para prepararla? La desmenuzas uno por uno, hilo por hilo. Entonces es algo que puedes obtener, algo que puedes tener en tu posición. Leer y estudiar cada día de tu vida, un privilegio, como decía. Hechos 17:11 dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, toda la escritura, decía Paul Washer, que si puedes leer un libro de la Biblia sin encontrar ahí a Jesús, deberías volver a leer porque tal vez lo estás leyendo mal. Jesús aparece en cada libro de la escritura, al menos un cuadro de Cristo. Ya hablaremos más adelante una de las reglas de interpretación, que son los cuadros, pero en realidad toda la escritura da testimonio de Jesús. Entonces, la escritura, como ya decíamos, no se refiere únicamente a los originales inspirados, que ya hablamos. También se refiere, honestamente, mucho más a menudo se refiere a las copias y traducciones de los originales que nosotros podemos obtener, que puedes tener en tu posesión, que puedes leer y estudiar en tu idioma todos los días. Entonces, una copia y una traducción de lo que se escribió antes. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Tú puedes decir, como mencionaba anteriormente, pero es que la Biblia fue escrita por hombres, tiene errores, Dios la inspiró en su idioma original, pero solo tenemos copias de copias. Bueno, los copistas, estimado oyente, no eran cualquier persona, Mira, un copista tenía que hacer una fiel copia, de ahí el nombre copista. Tenía que pasar una revisión muy exhaustiva por otras personas, donde si un manuscrito tenía al menos dos errores o al menos unas tachas o correcciones mínimas que el autor, porque somos hombres, ¿no?, hacía, de decir, y aquí no era R, era L y se ve como R, le voy a borrar poquito. Bueno, todo el documento era desechado por esa cuestión, imagínate. O sea, Dios le encargó prácticamente a los judíos esta tarea. Ellos se bañaban, se purificaban, todo un ritual para hacer una copia, tanto así que han encontrado copias de 500 años de diferencia y la fidelidad es la misma. Entonces, la escritura es el conjunto de palabras preservadas de Dios que podemos entender. Entonces, las copias y las traducciones de ellas son tan inspiradas como las originales. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Cómo es que las sabía Timoteo? ¿Cuáles escrituras? Bueno, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escucha bien, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que dice este versículo 15? Bueno, durante el primer siglo, Timoteo tenía las sagradas escrituras. Entonces vemos de nuevo que las escrituras es algo que puedes tener, es algo que puedes tener en posesión, es algo que puedes leer todos los días, es algo que puedes escudriñar, estudiar para ser sabio.
No vas a encontrar otro libro con más sabiduría que la Biblia. Porque, te voy a decir por qué. Porque para empezar es un libro divino. Según el versículo 16, dice que toda la escritura que Timoteo tenía, que leía, que estudiaba para ser sabio, era inspirada. Entonces, pon atención aquí lo que la Biblia dice. Este pasaje no se trata de los originales. Si tú estás pensando que Timoteo tenía los originales del Antiguo Testamento, híjole, déjame sacarte de esa ilusión. Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo era consciente que Timoteo no tenía los originales, sino que Timoteo tenía copias y traducciones que Timoteo tenía en su posesión. Y aún así el versículo 17 dice que esta escritura inspirada, o sea, las copias y traducciones de los originales, es todo lo que el cristiano necesita para llegar a ser y a hacer todo lo que Dios quiere. No necesitas más, estimado oyente. No tienes dinero para comprar libros caros de teología, no tienes dinero para un instituto bíblico renombrado, no te preocupes. La Biblia es más que suficiente. Entonces, la escritura se refiere a lo que Dios escribió en los originales y que luego Dios mismo preservó. Ya vimos la preservación de la escritura a través de los siglos en copias y traducciones de esos mismos. Entonces, Timoteo tenía toda la escritura inspirada, pero déjame recordarte, Timoteo no tenía ningún original. Timoteo tenía copias de los originales. Ahora entendamos algo, la escritura inspirada, además de ser una copia y no el original, puede ser también una traducción. Por ejemplo, todos los pasajes del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo son traducciones del hebreo al griego. Y el error que cae en la traducción del Nuevo Mundo es querer, como en el Antiguo Testamento aparece, y aquí aclaro, el nombre Jehová es un seudónimo que el hombre inventó, que se le agregaron vocales para darle pronunciación. Pero en el Antiguo Testamento aparece JHVH. Bien, en el Nuevo ya no puedes poner eso. ¿Por qué? Porque no hay una transliteración del vocablo Edonai o Adonai, Elohim, Jehová, Jehová, Yahweh. No hay. Por eso se traduce como Dios. Entonces los testigos a veces se jactan de decir que son los únicos que usan el nombre de Dios en el Nuevo Testamento, cuando no hay una sola copia donde en el griego se use el nombre sagrado de Jehová o de Dios. No hay una sola copia. Esto es porque se hicieron traducciones del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo y son, como decía, traducciones del hebreo al griego. Entonces no hay manera de traducir eso. Por eso se respeta tanto el nombre de Jehová que no se trata de traducir. Solo se dice Dios. Si una traducción no puede ser inspirada, como algunos eruditos, entre comillas, eruditos cristianos, ¿no? Que dicen, no, es que la traducción no puede ser inspirada. Bueno, entonces todas las citas del Antiguo Testamento tampoco serían inspiradas. No sé si ves lo profundo de esto. Si decimos que una traducción no puede ser inspirada, entonces todas las citas del Antiguo Testamento que son copias, pues tampoco son inspiradas. Tenemos que confiar entonces que hasta lo que hemos visto, Dios inspiró los originales palabra por palabra. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Entonces, Dios prometió preservar esas palabras para siempre. Ya lo vimos en Salmos 12, 5 al 7, Mateo 24 al 35. Sé que estoy yendo rápido. Siéntete con la libertad de poner pausa al podcast o al video. Que te animo a que visites el canal en YouTube, que visites el podcast o que visites la página de Facebook. Estaré compartiendo esta misma información para tu mayor comodidad, ¿no? ¿Qué más puedes pedir? Puedes escuchar el podcast mientras vas en tu carro, ponerlo en YouTube en la tele de tu casa. Entonces, la escritura es el conjunto de las palabras de Dios. Es una copia y a menudo una traducción de los originales. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Entonces, lo puedes tener en tu posesión, repito, la puedes leer todos los días. Hechos 17:11. Y hay varias traducciones que tú pudieras usar. Está el texto receptus o el texto recibido, una familia de textos en los idiomas originales que se consideran los más confiables.
En español está la Biblia de la Reforma, que es la Reina Valera, que ya dedicaré un podcast para hablar de la historia de Reina Valera. Es una historia muy interesante, muy apasionada. Por eso casi la mayoría de las iglesias evangélicas usa Reina Valera 1960. Hay unas comparaciones que se hacen a la Reina Valera 1909, pero la mayoría usan, como decía, la 1960. Vamos a hablar más a fondo después de esta Biblia. No es la intención hacerlo ahora. Pero, repito, hay buenas traducciones en el español. Busca una buena traducción que sea avalada por alguna sociedad bíblica. Como decía, es fácil descubrir a una secta o una falsa traducción porque cuando no ponen la traducción bíblica, qué eruditos trabajaron, dónde estudiaron, tú puedes, para empezar de ahí, ya desconfiar. La traducción del Nuevo Mundo, por ejemplo, nunca dice quiénes trabajaron, ¿no? Es otro tema, lo sé, pero te animo a que veas en la primera página, en el prefacio, ahí debe venir sociedades bíblicas. Queremos evitar la confusión de usar varias versiones, en especial si eres primer nacido o recién convertido. A veces pudiera causar algunas confusiones. Y como vamos a sembrar en este campo de cómo estudiar la Biblia, te recomiendo iniciar no con diversas semillas, es decir, no con diversas traducciones. Te recomiendo empezar con una buena semilla de la Reforma y es la Reina Valera 1960, es una recomendación. Deuteronomio 22:9 dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No queremos perder ese fruto, queremos sembrar de manera correcta. Entonces te recomiendo que uses solo una traducción al inicio. Me encanta usar muchas para ya estudios bíblicos más profundos. Pero en conclusión, gracias por acompañarme hasta aquí. Vimos 4 requisitos. El primero, si me lo puedes decir, el estudiante de la Biblia debería acercarse a ella con un corazón dispuesto a aprender, a obedecer, a someterse a lo que la Biblia dice. Y vimos que el orgullo, la altivez y la soberbia no son características de un buen estudiante de la Escritura. Tenemos que desechar esa actitud si queremos acercarnos a la Biblia. En segundo lugar, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Repito, no inspiración. Nosotros no somos inspirados por Dios, pero sí buscamos iluminación del Espíritu Santo, quien prometió enseñarnos. Él es nuestro gran maestro y sin su obra en nosotros no vamos a aprender nada del libro que estamos estudiando. En tercer lugar, el estudio de la Biblia requiere que el estudiante sea metódico, sistemático en sus labores, comprometido, disciplinado. No vamos a aprender la palabra de Dios de manera mística, ¿no? En revelaciones, en sueños de la noche, no, sino de maneras metódicas y sistemáticas. Recordemos que tenemos un Dios de orden. Así que su libro, entonces, también tiene orden. Y deberíamos estudiarlos de la manera similar a la que Dios lo escribió, con orden. El último requisito que ya vimos es el tener una certidumbre de las palabras de verdad, porque si nos vamos a acercar dudando de que la palabra de Dios es lo que es la palabra de Dios, bueno, vamos a estar en un problema. El autor de este manual, el pastor Greg Kedrowski, recomienda, y yo estoy de acuerdo con él en usar Reina Valera. Reina Valera, vamos a usar esa traducción a lo largo de este estudio. Entonces, ahora que ya vimos y cubrimos los requisitos, ¿cuáles son estas reglas de estudio? No hemos visto aún ninguna regla, apenas hemos visto requisitos, pero te animo a que me acompañes al capítulo 2, que se llama Las reglas del estudio bíblico. ¿Por qué tiene que haber reglas, no? Vamos a ver la primera regla, que es el contexto. La primera, y para mí sería como la regla de oro, el contexto. Te animo, cristiano imprudente, a que continúes en este estudio, que compartas estos estudios. Muchas gracias de antemano y que Dios te bendiga.